Hola, ¿cómo están? Hoy es viernes 6 de diciembre y recuerdo vivamente el 6 de diciembre de 1998. Fue un domingo 6 de diciembre del 98. ¿Qué pasó ese día? Ocurrió una tragedia para Venezuela. Los venezolanos, en elecciones limpias, libres, transparentes, eligieron presidente por abrumadora mayoría al teniente coronel Hugo Chávez, al golpista condenado y luego indultado Hugo Chávez. Desde entonces, y no exagero, Venezuela dejó de ser una democracia paulatinamente. Han pasado muchos años desde aquel infausto 6 de diciembre, domingo de 1998, y los herederos políticos de Chávez siguen usurpando el poder a despecho de la voluntad mayoritaria de los venezolanos. Recuerdo muy bien que yo quería entrevistar a Chávez ese año, el 98, poco antes de que él ganara las elecciones en diciembre. Y hablé telefónicamente con él. Y él me dijo que fuera a Caracas a entrevistarlo. Y yo le dije, mejor Hugo, ven tú a Miami y te entrevisto aquí. Porque yo tenía un programa de televisión que se veía bastante en toda América Latina. Yo trabajaba para CBS en español, CBS Telenoticias. Un canal periodístico que se veía en toda América Latina, incluyendo Venezuela. Y en Venezuela se veía no solo por el cable, sino también en televisión abierta en Globovisión. Entonces muchos venezolanos veían mi programa cada noche. Y por eso a Chávez le interesaba darme la entrevista. Le dije, mejor Hugo, ven aquí a Miami, te entrevisto en los estudios de mi programa. Me dijo, no me dan la visa. Los gringos, los yanquis, no me dan la visa. ¿Por qué Estados Unidos le negaba la visa? Bueno, porque Chávez había dado un golpe de Estado en febrero 4 de 1992. Un golpe que fracasó, pero que tenía como objetivo derrocar al presidente constitucional Carlos Andrés Pérez y además matarlo en el Palacio de Miraflores. Por eso Estados Unidos no le perdonaba a Chávez aquel golpe de Estado fallido y no le daba una visa para venir. Yo le dije, bueno, Hugo, vamos a tratar de ayudarte con la visa. Y eso hicimos. Y escribimos una carta desde CBS Telenoticias, firmada por los directores de la compañía, pidiéndole a la Embajada de Estados Unidos en Caracas que le diera una visa corta, temporal, a Hugo Chávez para que viniera a Miami y yo lo entrevistara. Pero no le dieron la visa. La embajada en Caracas se negó a concedérsela. Yo creo que fue un error, porque la sistemática renuencia de los estadounidenses a permitir que Chávez viniera a este gran país me parece que tuvo el efecto indeseado, contraproducente, de indisponer a Chávez contra Estados Unidos y de arrojarlo a los brazos del dictador cubano Fidel Castro, pero esa es otra historia. Al final lo entrevisté, semanas antes de que él ganara, cuando ya era el favorito, y lo entrevisté vía satélite, Chávez desde los estudios de Globovisión en Caracas, y yo desde los estudios de CBS en español aquí en Miami. Y fue una entrevista en la que Chávez me prometió, o le prometió a la audiencia, y en particular a sus connacionales, a los venezolanos, que él no sería un dictador como Fidel Castro. Él dijo que Cuba era una dictadura, que Fidel era un dictador, él dijo que él sería un demócrata, un socialdemócrata, un reformista moderado, y él dijo que creía en la libertad de prensa, en la libertad de empresa, que respetaría la propiedad privada, que no se dedicaría a estatizar o a nacionalizar a las empresas, que respetaría
el carácter independiente y profesional de PDVSA, que se llevaría bien con la oposición, que sería tolerante con sus detractores y adversarios. Es decir, que consiguió proyectar la imagen de un político de izquierda, pero de izquierda reformista, moderada, democrática, distanciándose de la dictadura comunista cubana y prometiendo un gobierno que respetaría las libertades públicas y privadas. Todo era mentira, todo era un fraude, todo era un embuste que Chávez había maliciado, planeado con Fidel Castro. O sea, simular ser un demócrata para ganar unas elecciones democráticas y luego, una vez instalado en el poder, dinamitar desde adentro a la democracia, cosa que hizo. Pero Chávez, un año antes de que yo lo entrevistara, o sea, en 1997, no era el favorito para ganar aquellas elecciones. Tenía apenas 5%. La favorita era la ex reina de belleza Irene Sáez. Había sido Miss Universo en 1981, era alcaldesa de Chacao y tenía 70% de intención de voto. O sea que un año antes de las elecciones, y yo por supuesto también entrevisté a Irene, ella sí que vino a Miami, Irene era ampliamente la favorita, pero su candidatura se fue desinflando a medida que crecía la de Chávez. Irene al final, en las elecciones de diciembre 6 del 98, sacó poco menos de 3%. Y Chávez, que tenía 5% en 97, septiembre del 97, ya en septiembre del 98, o sea, 3 meses antes de las elecciones, había escalado hasta 40% y se posicionaba como el favorito. Chávez en aquella elección, diciembre 6 del 98, sacó 3.600.000 votos, que equivalían más o menos al 56% de la votación. En segundo lugar quedó el gobernador de Carabobo. Ese era el voto inteligente, pero los venezolanos, por desgracia, no lo advirtieron. En segundo lugar quedó Enrique Salas Romer. Sacó 1 millón de votos menos que Chávez, más o menos en números redondos, 2.600.000 votos, que equivalían casi al 40%, ¿no? O sea que Chávez había sacado 56% y Salas Romer 40%, de manera que la victoria de Chávez era absolutamente inobjetable, ¿no? Chávez corrió con la camiseta del polo patriótico y Salas con la del polo democrático. Salas fue muy gallardo, fue muy admirable como ciudadano y como demócrata, y se apresuró en reconocer a la victoria de su opositor, de Chávez, y en felicitarlo y en desearle suerte. Así que en diciembre 6 del 98 cambió la historia, porque los venezolanos eligieron a Chávez. Y lo eligieron a sabiendas de que Chávez había dado un golpe de Estado en febrero 4 del 92 contra Carlos Andrés. Lo eligieron sin ignorar, recordándolo todavía, que Chávez había pasado 2 años en prisión como consecuencia de aquella felonía, de aquella perfidia. El golpe de Estado contra un gobierno democrático, el de Carlos Andrés Pérez, era impopular, pero era democrático, era legítimo, y Chávez fracasó en derribar, en remover a Pérez del poder y en matarlo, porque esa era la intención. Y por eso Chávez fue a la cárcel 2 años exactamente, entre febrero del 92, febrero del 94. Entonces el presidente Caldera lo indultó. Y Chávez del 94 al 98 hizo una campaña lenta, sostenida, astuta y persuasiva, posicionándose como el outsider, ¿no? La clase política venezolana, los partidos tradicionales, ADECO y COPEI, estaban bastante desprestigiados. La gente veía a esos partidos como unos partidos copados, desbordados de gente corrupta, de ladrones, de pícaros, de oportunistas y de trepadores, y en cambio la gente torpemente vio a Chávez como un redentor, como un profeta iluminado,
como un caudillo autoritario que habría de refundar a Venezuela, porque el partido de Chávez se llamaba Movimiento Quinta República. Chávez entonces corrió contra el establishment, contra la clase política, simulando ser un demócrata, encubriendo, disimulando que era y seguía siendo un golpista y que en verdad no creía en la democracia. Como no creyó en la democracia en su golpe fracasado de febrero 4 del 92 y como no habría de creer en la democracia una vez que se juramentó como presidente después de ganar las elecciones de diciembre de 1998. Me parece que se juramentó unas semanas después, ya en enero del 99. Ese año 99, a finales de diciembre, Chávez promulgó su nueva constitución, una constitución escrita por sus áulicos, por sus turiferarios, por sus adulones, por sus súbditos y sirvientes. Una constitución hecha a su medida, como si fuera un traje, ¿no? A la medida de Chávez. Y debido a ello, pocos meses después de aprobada la nueva Constitución, en julio del año 2000, Chávez se postuló a una reelección, a una temprana reelección, pero es que había cambiado las reglas del juego, había cambiado la Constitución y lo había hecho para favorecer su permanencia en el poder, por supuesto, ¿no? En esas elecciones sacó casi la misma cantidad de votos que en diciembre 6 del 98. No sacó 3,6 millones, sacó 3,7 millones, que equivalían más o menos al 60% de los votos, pero no mucha gente más votó por Chávez en 2000 que en 98, ¿verdad? Y segundo quedó el año 2000 un exaliado de Chávez, Francisco Arias Cárdenas, que no sacó 2,6 millones como Salas Romer en el 98, sino 2,3 millones, ¿no? Más o menos. O sea que Chávez sacó 1,5 millones de votos más que Arias Cárdenas, y Arias Cárdenas con sus 2,3 millones sacó más o menos el 37% de la votación. Entonces, al ganar Chávez las elecciones de julio de 2000, tenía por delante un mandato de 6 años, hasta 2006 o principios de 2007, ¿no? De haber sido Chávez un demócrata, primero habría honrado las promesas que me dijo cuando yo lo entrevisté en el segundo semestre de 1998, así como habría cumplido las promesas que también le dijo en otra entrevista histórica al gran periodista de Univisión, Jorge Ramos. En ambas entrevistas con Jorge y conmigo, Chávez se comprometió a ser un demócrata, a no reelegirse, a no cambiar las reglas del juego en su propio beneficio. Se comprometió a respetar las libertades, la libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad política, de pluralidad política, la independencia, el equilibrio de los poderes, la propiedad privada, no andar confiscando empresas cuyos dueños le eran hostiles. Todo eso lo que le prometió a Jorge Ramos y lo que me prometió a mí, que eran promesas que en realidad él hacía con sus electores, con los 3,600,000 venezolanos que, perdonándole el golpe del año 92, lo eligieron presidente del año 98, todo eso Chávez lo arrojó al canasto de basura, ¿no? Ignoró todas sus promesas, todo era mentira, y se convirtió poco a poco en un dictador comunista, en un dictador neocomunista, aliado incondicional de Fidel Castro, ¿no? Ahora bien, la gran pregunta es, para terminar, ¿los venezolanos eligieron presidente democrático a Chávez en diciembre 6 del 98, perdonándole el golpe del 92 o admirándole el golpe del 92? Tengo la sospecha de que muchos que votaron por Chávez del 98 no desaprobaban el golpe fallido del año 92, febrero del 92, sino que lo veían con admiración, como un gesto patriótico, como una rebeldía moral, como una insurrección heroica, trépida y valerosa, ¿no? Entonces, mucha de la gente que eligió a Chávez presidente el año 98 lo quería y lo admiraba porque Chávez había sido un golpista. Y esto demostró que la cultura democrática no estaba suficientemente arraigada en Venezuela, ¿verdad? Porque yo me atrevería a decir que la mitad de quienes votaron por Chávez el año 98
recordaban su golpe fallido del 92 y los 2 años que pasó en la cárcel como actos heroicos y valerosos del teniente coronel, del comandante Chávez, del redentor, del profeta iluminado, del caudillo autoritario que habría de refundar la República Venezolana. Y así les fue a los venezolanos por confiar en un golpista, pensando que era un golpista arrepentido, que había transmutado a demócrata. Pues no fue nunca Chávez un demócrata. No lo fue en su primera hora, en el golpe fallido del 92, no lo fue cuando salió de la cárcel en el 94 y corrió a abrazarse con Fidel Castro. No lo era cuando nos prometió que lo era en 1998 antes de ganar las elecciones. Y desde luego, una vez que se instaló en el poder, fue todo menos un demócrata. Y fue desde el día 1, a no dudarlo, un caudillo autoritario, prepotente, matonesco, intolerante, de muy mala entraña, uno de los peores dictadores, si no el peor, que ha tenido Venezuela en toda su historia contemporánea, siendo quizá aún peor, no sé quién ha hecho más daño, su sucesor, el innombrable Maduro. Seguimos.